Hola, ¿qué tal, querido público? El día de hoy vamos a hablar de el clima y cómo tiene implicaciones en la geopolítica. Porque así es, aunque ustedes no lo crean, hasta las personas hacen uso del clima, si es muy frío, si es muy cálido, y si es cálido húmedo, si es cálido seco, entre otras cosas. Específicamente, el día de hoy vamos a ver el clima frío. Así que, abríguense, porque se va a poner interesante. El clima frío y la geopolítica creo que indiscutiblemente siempre se va a asociar con el famosísimo caso de Napoleón y cómo pierde en Rusia porque llega el famoso invierno. Es objeto de memes, ¿no? Incluso esto de que mi ex es como Rusia, fría e inconquistable. Así que bueno, creo que ese es el mejor ejemplo para empezar. Como ustedes se darán cuenta, Napoleón efectivamente pierde esa batalla porque llega a Rusia. Aclaro, cuando llega a Rusia no hacía todavía el clima frío como tal, apenas se avecinaba. Uno de los principales errores de Napoleón es que se queda demasiado tiempo en Rusia y cuando quiere regresar es cuando llega el invierno. Y efectivamente, le cae el invierno en territorio ruso y Rusia se encargó de evitar que pudieran resurtirse de alguna forma. El hambre hizo de las suyas, más aparte el frío en sí mismo pues, hace que contraigan enfermedades y demás cosas. Por lo tanto, el frío pues bueno, es una desventaja o ventaja como lo quieran ver. Puede ser visto como una ventaja si lo ves desde este punto de vista de que yo me quiero defender de invasores, ¿ok? Porque claro, puedes hacer estrategias como la que hizo Rusia. Usas el clima frío para evitar que la gente te invada. De hecho, esto del clima frío funciona sobre todo si tú eres el país al que van a invadir. Si tú invades en clima frío a otro país, probablemente no te va a ir muy bien. Si bien es cierto que es muy conocido el caso de Napoleón que invade Rusia, hay otros casos en los cuales Rusia invade otros países en invierno y no le fue tan bien. Un caso muy concreto es en el que Rusia invade Finlandia en la Guerra del Invierno. Esta guerra se dio más o menos para la época de la Segunda Guerra Mundial y justamente Rusia es quien se adentra a territorio finlandés y subestima a este país porque asume que es una población muy pequeña y por ende un ejército muy pequeño y no tan disciplinado quizá como el ruso, aparentemente. Pero justamente la población finlandesa hizo de las suyas y se aprovechó del invierno. Finlandia es un país con muchísimo bosque. Imagínense un bosque enorme cubierto de nieve. Pues la gente rusa no veía nada más que blanco. Todo congelado, el agua congelada, montículos de nieve enormes, árboles cubiertos de nieve al punto que si caminabas por abajo pues te iba a caer nieve encima de los árboles, ventiscas todo el tiempo, tormentas de nieve todo el tiempo. Es decir, era completamente blanco todo. La gente finlandesa aprovechó esta situación para poder capacitar sobre todo francotiradores, es decir, desde lo lejos alcanzaban a disparar y era casi imposible que el ejército ruso pudiera defenderse porque entre tanta blancura, entre tanta nieve, pues era muy difícil poder identificar entre todo ese montículo de nieve o entre tanto bosque, pues a la personita que estaba ahí escondida apuntando. Era pues, casi imposible. Si bien es cierto que al final la Unión Soviética gana la guerra, aún así es considerado una humillación total. A nivel internacional se considera que esta guerra, la verdad, fue una guerra bastante inútil para Rusia porque realmente, o sea, sí, le quita territorio a Finlandia, pero realmente fue muy poco provechoso y sobre todo es considerado como una humillación porque Unión Soviética, que era un ejército bastante poderoso, tardó muchísimo tiempo en poder hacer que se rindieran. Y no solo eso, sino que además de todo, esta guerra es famosa sobre todo por la forma en la que la propia población civil, ni siquiera ejército, la propia población civil finlandesa hizo sudar a Rusia incluso en invierno. Y vaya que es complicado hacer sudar a alguien en un clima frío. Casos como estos hay muchísimos, en los cuales el frío ha ayudado a la protección de enemigos. Sin embargo, puede ser un arma de doble filo. Caso muy concreto, los ríos. Cuando los ríos navegables, si no sabes lo que es un río navegable, puedes consultar el video anterior. Cuando los ríos navegables se congelan, es una ventaja si quieres protegerte de enemigos. Claro, porque así impides el que puedan acceder a tu territorio. Pero a la vez también te complicas el poder comerciar o el poder surtirte de productos o el poder vender tus productos. Entonces, esto hace muy complicado también a veces la supervivencia del país. El clima frío o el que se congelen los caminos o los ríos o incluso los mares puede jugarle muy feo al país porque pues puede quedar completamente sitiado. Y el país enemigo, sin hacer nada, aprovecha que está sitiado el país y puede hacer de las suyas. Lo asfixia, como quien dice. Aún así, el clima frío no siempre hay que asociarlo con tormentas de nieve impresionantes. Hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, países muy cercanos
al Ecuador o a los trópicos de Cáncer o Capricornio, que tienen climas bastante cálidos la mayor parte del tiempo, cuando llegue el invierno, pues puede ser un clima muy agradable. Caso muy concreto, este eterno debate entre ser team frío o team calor. Existe mucha gente que es team frío. Y claro, uno de los principales argumentos es que la verdad a veces es más vivible o más agradable el clima frío que el clima cálido. Y los principales argumentos del team frío es que pues te tapas y ya con eso ya alarmas, contrario del team calor. O por ejemplo, muchos argumentos es que el calor impide hacer ciertas actividades al aire libre, o el calor perjudica a veces el que se pueda trabajar, o el que puedan incluso en ocasiones cultivar ciertos granos, ciertas frutas, etc. A veces un frío no tan extremo es bastante benéfico, al punto que países que están acostumbrados a un clima muy cálido, en ocasiones es en la época de invierno en la que pueden cosechar o en la que pueden darse ciertos frutos que no se pueden dar en el calor extremo. Ahora bien, con esto del cambio climático, cada vez se ha vuelto más codiciado el buscar el clima frío, o bueno, no tan frío, pero tampoco tan cálido, porque cada vez el calor es más extremo y el frío a veces ayuda a poder tener una situación más agradable o un ecosistema más vivible. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Son más team frío? ¿Son más team calor? ¿Creen que el frío es más benéfico que perjudicial? ¿Creen que en la geopolítica el frío es una buena herramienta o termina complicándole más la vida a los países? Déjenlo en los comentarios, los voy a leer, voy a opinar sobre ellos, y si encuentro que hay algunas preguntas sobre el tema, con muchísimo gusto les hago un video para responderles. Y si te gusta este video y el contenido de este canal, dale like y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.